mejores éxitos musicales de los 80 y 90 en Cánticos del Recuerdo. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Ven a Jesús. El espacio donde escucharán la mejor música de antaño. Y la salvación. Yo soy Jesús. Sintonízanos de martes a domingo a lo largo de nuestra programación. Cánticos del Recuerdo. Solo por Betel te acompaña. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy día, miércoles, estamos miércoles, se me fue la fecha, miércoles 19 de marzo, siendo las 5:32 de la tarde, estamos aquí en Betel Noticias, en tu programa No Negociable. Estoy muy bien acompañada con Isabel Soto. Isabelita, ¿cómo estás? Hola Paolita, muy buenas tardes también a todos nuestros amigos que nos escuchan y excusar a nuestra compañera Carmen Briceño que el día de hoy ha tenido una audiencia muy importante. Ella es abogada, al igual que nosotras que estamos aquí, pero de igual manera como cada día, que es el programa de No Negociable, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30, tenemos un tema muy especial que seguramente les va a interesar bastante y al especialista que va a absolver todas sus consultas. ¿A dónde podrían comunicarse, Paolita? Así es. Desde ya pueden, por favor, este número de WhatsApp lo tienen que tener de memoria. Tienen Betel Noticias. Cualquiera de los programas utilizamos el mismo número de WhatsApp. Es el 947-246-545. Repito, para tus consultas, para tus sugerencias y sobre todo para el tema del día de hoy, es el 947-246-545. Recuerda que tu programa No Negociable es tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional y definitivamente transmitimos las 24 horas del día a través de la frecuencia 100.1 de la FM, transmitiendo las 24 horas porque Betel Te acompaña. Así es. Y sin más, porque siempre estos temas nos quedan cortos de tiempo y siempre tenemos que hacer segunda parte y continuar invitando a esta gran invitada que ya es parte de la casa. Inclusive le decía a ella que ella es la cuarta no negociable de este programa, nuestra co-conductora. Pero antes de eso, ya me estoy emocionando yo. Quiero lanzar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, ¿se puede ir a prisión por no pagar pensión? Y para esto vamos a introducirlos a ustedes para que puedan tener mayor contexto de la nota, gracias a Kenia Ramos. La nota en No Negociable. La pensión de alimentos es la obligación legal de proporcionar recursos para cubrir las necesidades básicas de un hijo, como alimentación, educación, salud y vivienda. Este derecho está establecido por la ley peruana para proteger a los menores cuando uno de los padres no cumplen con las responsabilidades. Entre el 2019 y 2023, el número de deudores alimentarios aumentó considerablemente, pasando de 794 en 2019 a 3.073 en 2023, especialmente en los últimos meses del año. Esto refleja un problema persistente, principalmente para las madres que luchan para garantizar el apoyo financiero de los padres hacia sus hijos. Se tiene el mal concepto o el erróneo concepto de que la cárcel por alimentos va a pagar la deuda de alimentos, cuando es al revés. Yo me voy al Ministerio de Trabajo. Viene Perico a mi empresa y quiere trabajar. Y le busco en el REDAM, en el registro de deudores alimenticios morosos, que tienes una inscripción por alimentos. ¿Qué hago con Perico? No lo contrato.
En mayo de 2022, el Congreso aprobó reformas para agilizar los procesos de pensión de alimentos. Una de las principales características de la reforma es la implementación de una audiencia única. Durante esta audiencia, el juez escuchará a ambas partes y tomará una decisión de manera inmediata, reduciendo la espera de semanas o meses por un fallo. Los cambios son positivos porque a la fecha, aunque no participe en la audiencia la madre o el padre, o sea, la demandante y el demandado en la audiencia, anteriormente esta se archivaba por la inconcurrencia de las partes procesales, pero ahora, tomando en cuenta el interés superior del niño y del adolescente, el juez lleva adelante su audiencia solo y admite y actúa las pruebas presentadas por las partes anteriormente. Si el demandado no comparece, el juez podrá emitir sentencia basándose en las pruebas presentadas, salvaguardando así los derechos del menor. Un asunto muy particular que es la filiación rápida. Si bien es cierto, existen acciones para requerirle judicialmente a una persona, en este caso un hombre, que se haga cargo, que reconozca a un hijo mediante las acciones de filiación, existe una ley de filiación rápida que te permite ver en un solo proceso la filiación con los alimentos. El especialista subraya un compromiso claro de las autoridades peruanas por priorizar el interés superior de los niños, al garantizar que la pensión alimenticia no solo sea adecuada, sino que también se entregue a tiempo. A medida que estas modificaciones se implementan, se espera que muchas familias en Perú encuentren un sistema judicial más accesible y efectivo para reclamar sus derechos y proteger el bienestar de sus hijos. Gracias a Kenia Ramos por la nota y sí, es necesario tener estos conceptos claros, el tema de la pensión de alimentos. Sabemos que es un tema muy requerido por los juzgados de familia, por los juzgados, por los abogados también de familia. Estamos en un país donde lamentablemente existe una paternidad irresponsable, existen muchas madres solteras y no podemos ser ajenos a esta realidad. Y es importante que tú, mamita, si este es tu caso o conoces a alguien, escuches el día de hoy ese programa porque vamos a poder absolver todas estas dudas, todas estas consultas. Y como bien lo señalaba al inicio del programa, tenemos a una especialista que es amiga acá del programa, nuestra amiga Fiorella Jaimes. Doctora, por favor, Fiorella Jaimes, abogada especialista en Derecho de Familia. Fiorella, ahora sí, te puedo llamar Fiorella. Sí, adelante. Muchísimas gracias, Paola Isabel, por la invitación. Fiorella, y queremos comenzar con una pregunta básica, ¿no? ¿Qué son los alimentos y qué comprende los alimentos, el concepto de alimentos? La alimentación no solo es los alimentos día a día, que son los 30 desayunos, los 30 almuerzos y las 30 cenas, sino que también es la recreación, la salud, la educación, la vestimenta y la vivienda. Todos esos conceptos deben sumarse y con eso vamos a tener el 100% de estado de necesidad. Y es importante para poderle dar calidad de vida a los niños, ¿no? Y es obligatorio hasta los 18 años. ¿Y quiénes, doctora, en ese orden pueden solicitar los alimentos? ¿Solamente son los hijos o también hay otros familiares que pueden solicitarlos? Pueden solicitarlo los padres, pueden solicitarlo los hermanos, pueden solicitarlo también los cónyuges. Todos ellos pueden solicitar pensión de alimentos. En el Perú, de acuerdo a su experiencia, doctora, como usted es especialista en derecho de familia, me imagino que ha visto muchos casos de alimentos en el Poder Judicial. Me gustaría saber cuántos de estos casos son los más en las demandas de derecho de familia. ¿Es muy recurrente un proceso de alimentos a nivel judicial? Sí, claro que sí. Estadísticamente los juzgados de paz letrados tienen mayor carga sobre pensión de alimentos y en su mayoría son que se solicita la madre hacia el padre, ¿no? Para que le pase una pensión a su menor hijo. Estadísticamente es así como lo dice. Así Entonces es. nuestra compañera de que hay
irresponsabilidad de parte de algunos padres de familia y la madre tiene que recurrir a la vía judicial. Así es. Así es. Doctora, ¿y hasta qué edad se puede solicitar pensión de alimentos? Como indicaba, hasta los 18 años es obligatorio, sin embargo, posterior a los 18 años es condicional a que se encuentre realizando estudios técnicos o universitarios y estos sean con éxito, ¿no? Entonces, tiene que haber notas aprobatorias, no puede estar repitiendo los ciclos, no puede estar jalando cursos, porque entonces se entendería que este joven no está llevando de forma exitosa sus estudios. También es importante mencionar que los hijos que cuentan con discapacidad permanente, la ley obliga a que la pensión sea de por vida, hasta el fallecimiento del alimentista o del obligado. Justo eso quería consultarle, doctora, porque acá el artículo 473 del Código Civil, ¿no? Que por cierto cualquiera puede revisarlo. Ustedes entran a la página de SPIG, hacen clic en el Código Civil. El SPIG es una página de literatura de jurisprudencia normativa vigente y se encuentran todos los códigos, la constitución que tenemos, si ustedes quieren profundizar respecto al tema de derecho de familia. Está en el libro 3 del derecho de familia y los artículos que comprenden son del 472 al 487. Y justo revisando, el artículo 473 refiere lo que acaba de señalar la doctora Fiorella, sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Y algo que me llamó bastante la atención fue el tema de que dice, si la causa que lo redujo a este estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. ¿A qué se refiere el artículo 473 cuando respecto al tema de la obligatoriedad que tienen los padres para continuar con el pago de la pensión a los mayores de 18? Claro, por eso decía, se configura siempre y cuando estos hijos lleven estudios técnicos universitarios o en el escenario de la discapacidad ya de por sí va a ser una pensión hasta el fallecimiento de uno de los dos. Ok. Los padres están obligados también a pagar, así como otros familiares. Usted nos explicaba de que dentro de los obligados está en primer lugar los padres, luego siguen los hermanos. Los abuelos. Los abuelos. Así Luego, es. Los hermanos. Los hermanos. Ya, es decir, no solamente el padre puede estar obligado a la pensión de su hijo, sino también los abuelos. También su familia. Y la familia. Pero primero debemos agotar el padre, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el juez, porque usted indicaba que era el juez de paz letrado, ¿verdad? Así el es. que lleva a cabo estos procesos de alimentos. Pero antes de pasar a la vía judicial, me gustaría preguntarle, doctora, si es que existe un mecanismo alternativo. Antes de llegar al Poder Judicial, ¿existe también la vía de la conciliación para poder abordar los alimentos? Y también preguntarle si es obligatorio. Sí, Isabel, justo como has mencionado, también pueden agotar la vía de la conciliación. Sin embargo, es facultativo, ¿no? Nuestra legislación no obliga a que las materias de familia sean sí o sí previo a llevar un proceso de conciliación, como por ejemplo si es un desalojo o una obligación de dar suma de dinero o una división y partición, por ejemplo, ¿no? En la materia civil. O sea, supongamos que una mamita tiene este problema de que no recibe los alimentos de su menor hijo por parte del padre, puede, antes de irse a la vía judicial, agotar la vía de la conciliación, aunque no es obligatorio tampoco. Aunque no es obligatorio, es recomendable, ¿no? Porque aquí vamos a llegar a acuerdos, ya no estamos en un proceso judicial que definitivamente es engorroso, más largo, es tiempo, aunque se ha simplificado, el Poder Judicial ha simplificado también, ¿no? Estas etapas, como se mencionaba en la nota, ¿no? Antes no asistían una de las partes a la audiencia o no asistían los dos a la audiencia y se cerraba el caso. No, ahora el juez está obligado a que así no asistan las partes a la audiencia, igual él va a emitir una sentencia. También, por ejemplo, otra de las modificatorias es que antes tenía que llevarse a cabo la audiencia y después sentenciaba en días o meses. Ahora no, la ley también se ha simplificado y menciona que en el día de la audiencia el juez ya tiene la facultad de sentenciar.
Doctora, justamente de lo que acaba de mencionar sobre la posibilidad del juez de emitir sentencia sin que se hayan presentado las partes, significa que cabe la posibilidad que con las pruebas que hayan presentado alguna de ellas, en primera instancia se resuelva a favor, supuestamente, digamos, de la madre. Pero entonces eso da la posibilidad que haya una revisión en la segunda instancia, Sí, y claro. con ya el apersonamiento del demandado, en este caso, el padre, estamos comentando un caso supuesto, ¿no? Se pueda revertir o se pueda dar un tema de alimentos, digamos, en partes iguales. O siempre la carga se da, en este caso, al varón por ser el varón, el padre, o hay ya ese criterio de establecer que sea un tema proporcional, ¿no? Si es que la madre trabaja. Claro, ahí hay un punto muy importante, Paola. Tanto los padres como las madres pueden solicitar pensión de alimentos de sus hijos, pero lo va a hacer el que vive con el menor, ¿no? Si este menor vive con papá, obviamente él es el que va a entablar la demanda de alimentos en contra de la madre. Bien, ahora respecto al tema proporcional, ¿cómo saber cuánto de porcentaje le correspondería a cada uno? Como ya inició, pongamos en el caso la mamá, el juez solo va a fiscalizar, por decirlo así, al padre, ¿no? De él va a indagar su capacidad económica. Ahora también con la modificación que se ha dado, el juez en línea puede ingresar a SUNAR, a SUNAT, a la SBS, a todo. Entonces puede ver su capacidad económica, ¿no? Entonces siempre va a ser la carga hacia al que han demandado, ¿bien? Porque también pasa en audiencia que dicen, sí, pero la señora también trabaja o la señora también puede trabajar, ¿no? Pero en sí el juez dice, estamos viendo en estos momentos al demandado. Por tanto, si la madre trabaja o no, eso es otro tema, ¿no? Que no lo van a ver ese día en la audiencia. Como hay magistrados que sí toman en consideración, entonces al final va a quedar en criterio del juez, ¿no? Y dice, bueno, sí, evaluando todo ello, se va a fijar una pensión pues del 30%, ¿no? Para en favor del menor. Y si hablamos ya de la tenencia compartida, ahí sí se da la figura de 50-50 o 60-40, dependiendo de la capacidad de ambos padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos van a compartir el mismo tiempo con papá y con mamá. Entonces, lo recomendable es que su alimentación, su vestimenta, su recreación sea compartido en los tiempos que cada uno está con el menor. Pero, por ejemplo, la educación no. La educación sí debe llegarse a un acuerdo y pagarlo, ¿no? O la salud también, ¿no? Las consultas médicas o las emergencias, ¿no? Pero lo otro sí, ya cada padre en el tiempo que está con su hijo debe cubrir ello. Doctora, entonces, en lo que es la carga de la prueba, o sea, en el momento en que se demanda al padre, en este hipotético caso, que una madre está demandando al padre de su menor hijo, se debe investigar sobre todo la capacidad económica de este padre. Pero en cuanto a la tenencia compartida, usted ha dicho algo muy interesante, porque ya la figura cambia. Significa que, siguiendo este criterio de que es el padre obligado el que no vive con el hijo, en la tenencia compartida ya tenemos que este menor comparte la mitad del tiempo, digámoslo así, con uno de los padres, la otra mitad con otro padre. Entonces, ese criterio para poder solucionar el tema de la pensión de alimentos también recae sobre el juez. Claro que sí. El juez, al momento de emitir el fallo de la sentencia, también se va a pronunciar sobre las obligaciones que tiene cada padre en las fechas que le corresponden. Porque de repente este padre que está demandado en un proceso hipotético de alimentos le responde al juez en su contestación de demanda que ellos tienen un régimen de tenencia compartida. Así es. Y que por esa razón no, digamos, sería válido que la madre demande tal cantidad de dinero. Claro, pero hay que tener algo en claro, ¿no? Esto se va a poder presentar ante una contestación de demanda siempre y cuando tengamos un fallo o un acta de conciliación por tenencia compartida. Porque si hablamos que está el proceso todavía en trámite, legalmente no hay tenencia compartida. Y ahí es una acción que el juez de paz letrado va a emitir una sentencia, porque va a decir, pero todavía no se ha otorgado la tenencia compartida. Entonces, por el interés superior del menor, yo tengo que sí o sí darle una pensión provisional
o emitir un fallo de ser el caso. Y ya de forma posterior, en todo caso, cuando ya el juez de familia, porque es el juez competente en la materia de tenencia compartida, brinde el fallo y este fallo sea consentido, porque recordemos de que todo fallo, ¿no? Una vez que ya se agotó, ya es cosa juzgada, recién va a surtir los efectos legales. Entonces, una vez que ya tenemos una sentencia consentida, ya con eso solicitará o la reducción o la exoneración de alimentos. Claro, justamente estos temas de tenencia compartida, bueno, reconocimiento de paternidad fue parte de nuestro programa anterior, en el cual también compartimos con usted, doctora. Y en relación al tema de la figura de la tenencia compartida, si bien no estamos abordando el día de hoy este tema, pero sí está bastante relacionado al tema, por ejemplo, de alimentos que acaba de señalar. Y bueno, usted sabe, usted que ha seguido el tema de tenencia compartida, sabe toda la controversia que surgió respecto a esta figura. Y una de las partes señalaban, la parte que estaba en contra de la tenencia compartida, señalaba, por ejemplo, que lo que buscaban los padres al digamos, apoyar la tenencia compartida era justamente el tema de la responsabilidad de los alimentos, que de cierto modo esto los beneficia, ya que si los niños van a poder estar con el padre, entonces ya no tendrían que darle a la madre el dinero que corresponde a los alimentos cuando tenía el otro régimen por completo, ¿no? Si era ella la que tenía, entonces toda la pensión estaba a cargo del padre. ¿Es cierto, no es cierto, doctora? Quitándose el sesgo de favorecimiento de la tenencia compartida. Definitivamente es un tema donde siempre van a haber opiniones. Sin embargo, si pensamos en los niños, vamos a decir que fue lo mejor una tenencia compartida. Porque así cada padre se hace responsable en los días que le corresponda o el tiempo que le corresponda y va a cumplir con su obligación de brindarle su educación, su salud, su recreación y todo. Si, como dice, ¿no?, la madre, ahora se me perjudica económicamente, recuerde que esa pensión es exclusiva de su menor hijo y usted solo administra la pensión, más no es que el dinero sea para ella, ¿no? Así es. Entonces, ese es el detalle. Uno no busca con la opinión perjudicar, ¿no?, a la mamá o perjudicar al papá. Porque si nosotros pensamos únicamente en los niños necesitan la presencia activa, presente de ambos padres. Porque ante una separación, ¿no? Ante una separación, los hijos están en el medio y ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Entonces, si hablamos de un niño que ha vivido con su padre 6 años y con su madre, ¿no?, con ambos juntos en el hogar, en las mañanas, las rutinas del día, y que porque los padres no se llevan bien, toman la decisión de separarse, este hijo tiene todo el derecho de seguir viendo a su papá, de que su papá también le dé el beso de buenas noches, que le pueda contar un cuento, que lo lleve a la cama a dormir. También la madre tiene ese derecho, ¿no? Entonces, es por eso te decía, no son opiniones, pero si nos basamos pensando en nuestros niños, vamos a tener una respuesta que fue lo mejor. Fue lo mejor porque así van a estar presentes este papá y va a estar presente esta mamá en su día a día hasta que este sea un joven o una persona adulta y definitivamente va a crecer pues con ambos padres juntos. De acuerdo, ¿no? doctora, plenamente de acuerdo, y creo que es un tema bastante complejo que de repente vamos a tratar más adelante en otro programa, pero vamos a retomar ahora el tema de los alimentos, doctora, porque usted también ha dicho de que no es necesario agotar la vía de la conciliación extrajudicial. La ley no obliga a que esta mamá, seguimos hablando en este caso hipotético, quiere demandar al padre por los alimentos de su hijo, no está obligada a agotar la vía de la conciliación antes de presentar la demanda por alimentos, ¿cierto? Así es, no es obligatorio. Entonces, digamos que ya está decidida por A o B razón, supongamos diga, voy a gastar en vano en una conciliación porque él no va a querer asistir, o ya sea porque sí lo citó a conciliar y no fue, o simplemente decidió, yo lo necesito en el plazo más inmediato posible y me voy al Poder Judicial, aunque es un proceso más largo. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir la persona que demanda los alimentos? ¿Qué debe hacer? Bien, cuando se va a interponer una demanda de alimentos,
Los requisitos obligatorios son primero la partida de nacimiento y que esta partida esté con el reconocimiento de ambos padres. Asimismo, también certificado de inscripción de a quien vamos a demandar, sea papá o mamá, y también un cuadro de gastos con todos los conceptos que hemos hablado, ¿no? No solo la alimentación, sino también su educación, su salud, recreación, entre otros. Y asimismo las boletas, ¿no? Que acrediten los gastos que estás haciendo por colegio, por vestimenta, por comida, en fin, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho todo ello, eso es sobre el estado de necesidad del menor. También vamos a incluir la capacidad económica del padre, ¿no? Entonces podemos ingresar a la SUNAT, todo es en línea, ¿no? La SUNAT, y podemos ver si tiene un RUC como persona natural o como persona jurídica. También vamos a ver ante la SUNAR si tiene bienes, muebles, inmuebles, eso también lo vamos a adjuntar en consulta. También podemos entrar a la SUNEDU para ver si tiene un título profesional, ¿no? Entonces, todo lo que pueda probarse y acreditarse como capacidad económica. Y con ello ya se va a ingresar la demanda. Como mencionábamos también en el programa anterior, no es obligatorio que esté acompañado de la firma de abogado. Sin embargo, sí es recomendable la asesoría, ¿no? Porque a veces se presenta una demanda de 2 fojas, 3 fojas, y definitivamente el juez fallo puede emitir si solamente dijo le corresponde la pensión y no sustenté el estado de necesidad o no demostré que el otro lado hay capacidad económica. Así es. ¿No? Doctora, ya nos están llegando las consultas. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos en tu programa No Negociable. Estamos presentando No Negociable. Damos la bienvenida a la ciudad de la Flor del Cumbe, Cajamarca. En una nueva frecuencia de Betel, 104.5 FM. Llevando un mensaje de fe y esperanza. Con melodías que elevan el espíritu y palabras que renuevan el corazón. Sintonízanos en los 104.5 FM en Cajamarca. Betel te acompaña. Y hubo momentos en los que yo decía, Señor, no puedo cantar. Se me fue la voz. Cuando se va el gozo y se va la canción de tu corazón, es cuando tienes que decir, Dios, no sé cómo, y aún en mi silencio, simplemente te digo, aquí estoy. Pero, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos, capítulo 42, verso 11. Betel te acompaña. En Acubamba, pueblo de gran valor agrícola. Sintonízanos en los 101.9 FM. Continuamos con No Negociable. Regresamos aquí tu programa No Negociable. El tema del día de hoy es ¿se puede ir a prisión por no pagar pensión? Y nos ha llegado un montón de consultas. Isabel, estamos acá, el chat está reventando. Pero antes de eso... Nos va a quedar corto el programa. Sí, nos va a quedar corto. Pero antes de eso queremos que nuestra especialista culmine el tema de los requisitos. Ya usted ha señalado que es gratuito, que también seguro hay formatos, pero que es necesario que esté presente de todas maneras la firma o la guía de un abogado. La asesoría. La asesoría porque... por la asesoría. Claro, No porque es hay ciertas obligatorio, particularidades. Sí, claro. ¿Y cuánto es el proceso en el tiempo? O sea, perdón, ¿cuánto tiempo dura? Se ha simplificado. Podemos hablar que ya podemos tener sentencias en 4 a 6 meses. Y también que se va a otorgar de forma provisional, con la admisión de la demanda, una pensión, ¿no? Pero esta es provisional. Claro. Y mi compañera hablaba de un tema detrás de cámaras en la pausa acerca de estas pensiones, pues, de montos exuberantes, ¿no? Demasiado altos. Justamente el año pasado y este año ha salido, no es que queremos tocar temas futbolísticos aquí, pero
Es de público conocimiento que hay demandas de alimentos donde a veces el ciudadano de a pie dice, wow, ¿qué hace con 30.000 soles? ¿Qué hace con 50.000 soles? ¿Qué hace con 20.000 soles? Claro. Y ahí pues es el tema de cómo se determina el monto de la pensión, ¿no? Hablábamos de la calidad de vida que puede tener, digamos, estos hijos de estos futbolistas o tal vez de otros artistas, ¿no? ¿Cuáles las consideraciones que tiene que tener en cuenta el juez para llegar a una sentencia justa, ¿no? Para establecer esos montos. Así es, Paula, como te decía, el juez va a tener dos criterios, ¿no? El estado de necesidad y la capacidad económica. Entonces, si esta madre demuestra que hay viajes 2 veces al año al extranjero, también adjunta pruebas de la forma que realizan los cumpleaños, los viajes, los paseos familiares o con amigos, eventos en el colegio. Y también pues adjunta que su padre es futbolista, actor o que es un empresario, ¿no? Que tiene ingresos. Entonces, el juez tiene que evaluar los dos escenarios, ¿no? Y con eso emitir el fallo. Entonces, en algunos casos no es que uno exagere en el monto de la pensión, sino que si tú puedes probar que realmente tu hijo gasta 30.000 mensual, ¿no? Por el costo de vida, el colegio que se encuentra, cuánto está la pensión, nada más en un colegio pongamos 10.000 soles o 5.000 soles, entonces el juez entenderá que sí, pues, ¿no? Se está señalando ese 100% de estado de necesidad y que por tanto, si el padre todos estos años ha venido asumiendo ese monto, entonces, ¿no? Porque puede demostrar también los depósitos que ha hecho a la cuenta, ¿no? Interesante, cada caso es muy particular, cada Así caso es. hay que evaluarlo uno por uno. Ujú. Pero ya damos paso de una vez a nuestro consultorio legal porque como dijo Paola, estamos ya bastante cargados con preguntas de nuestra audiencia y vamos a iniciar con la primera. Bendiciones, ¿qué hago si la denuncia es de 2014 y el demandado se va? Y mi hijo ya va a cumplir 18, nunca avanza la denuncia y nunca sale su orden de captura. Qué injusticia, el papá se burla en mi cara. Ese caso me gustaría en todo caso que nos pueda escribir al interno su número para poderlo ayudar, porque sí es demasiado tiempo, ¿no? El que está tomando. Pero en sí, si ya cumplió la mayoría de edad, ella ya deja de representarlo y él va a tener que apersonarse al proceso. Y él va a tener que hacer el requerimiento de los devengados, porque eso también hay que decirle al público, ¿no? Que tenga la tranquilidad, porque si no pagó un periodo de tiempo, luego se va a hacer una liquidación. Esa liquidación, después de agotarse las pericias contables, las observaciones, se va a fijar un monto y se le va a dar 3 días en la vía civil. Y si no paga en la vía civil, esto se va a ir a la vía penal, ¿no? Y ahí sí ya hablaríamos por omisión de alimentos. Así es, por el delito de la omisión a la asistencia familiar. Doctora, y algo que también siempre, inclusive nosotros hemos evaluado, era el hecho de que si ese padre es encarcelado y ya no tiene forma de cómo producir, de trabajar, cómo pagar la pensión, ¿usted cree que puede haber otro mecanismo que no sea el enviar a la cárcel? Sabemos que es una irresponsabilidad, sabemos que es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal, pero ¿qué otras posibilidades se le puede dar a ese padre que, digamos, solamente tenía un trabajo, no tenía otro ingreso, no tenía otras propiedades y se le cortó porque está encarcelado y tal vez pueda generar su propio ingreso dentro de la cárcel, que sería lo mínimo, pero finalmente se llega a pagar la pensión, o sea, cumple la finalidad? Sucede, Paola, que para haber llegado a una prisión preventiva, previamente, vamos a poner que en este caso esta madre, como lo dice, ¿no? Ha estado muchos años en el Poder Judicial. Entonces, la prisión es la última opción. Pero para eso se ha agotado la vía civil, se ha agotado la vía de fiscalía, porque ahí también tiene un principio de oportunidad. Y luego ya se ha ido a un juicio penal, que también le han dado como un proceso inmediato un salvavidas, ¿no? No es que se va a ir a prisión, pero si no cumple con pagar los devengados en las cuotas establecidas, sí el fiscal puede solicitar ya que se haga efectiva la pena, ¿no? Y ya no suspendida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aconsejar a estos padres que se ha perjudicado su capacidad económica? Por ejemplo, en tiempos de pandemia, se quedó sin trabajo, no tenía ingresos, se le acumularon las pensiones.
hay que solicitar una reducción de alimentos. Y para eso tú tienes que demostrar que si en un momento tú podías dar 1.000 soles, ahora tu capacidad se ha visto afectada y que por tanto ya no puedes dar los 1.000 soles y que el juez te fije una pensión menor. Pero todo eso tenemos que hacerlo, así como se inició en un proceso judicial, se tiene que variar en un proceso judicial, porque hay padres también que a veces por desconocimiento lo dejan en abandono el proceso y luego cuando ya tienen una orden de captura, se dan con la sorpresa que deben 40.000, 50.000 soles. ¿Por qué? Porque se les ha juntado de devengado y esa es otra situación. Entonces, doctora, por lo pronto la respuesta sería interponer un proceso en que pueda pedir la reducción de alimentos para que pueda cumplir y no sea necesario este proceso de omisión a la asistencia familiar, que es un delito. Entonces, esta omisión a la asistencia familiar, antes de ir a la siguiente pregunta, ¿es de oficio o lo tienen que solicitar la parte agraviada? Se tiene que solicitar en el proceso civil. Ah, ok. Y no ya luego va de oficio por la fiscal, ¿no? Porque ella tiene la carga de la prueba del delito y lo va a citar. Y la misma fiscal es quien lo va a llevar a proceso penal. Y solamente el abogado va en la parte civil porque también se fija una reparación civil. Ah, de acuerdo, doctora. De oficio después, pero la interposición de la denuncia es por parte, digamos. Así es, sí. A solicitud de parte. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Adriano pregunta, ¿uno que tiene sentencia a cadena perpetua está obligado a cumplir con la pensión alimenticia? Bueno, ya ahí hablamos de una situación complicada, ¿no? Y en todo caso, de manera proporcional, si es que genera actividades dentro del centro penitenciario, dentro del penal, en todo caso él podría enviar, ¿no? En parte, una parte, ¿no? Pero más no podría ser porque tiene cadena perpetua. Y ahí ya corremos en todo caso a solicitar a su padre de esta persona que está en prisión, pues, ¿no? Porque ya está probado de que o sea, tendríamos que ir al abuelo, mejor dicho, ¿no? Porque está probado que el padre no va a poder cumplir con la pensión. En caso de que no tenga trabajo, pero si está produciendo en Pero de prisión, repente pongamos que sea al mes 100 soles, 200 soles, el niño tampoco puede vivir con quedaría ese desprotegido. monto. Tendría que Claro. mandarse al padre. Al abuelo, ¿no? Al abuelo, claro. Así es. Saludos desde Trujillo, amigos. Gracias por escuchar en tu programa No Negociable. Nos escribe Deiner Rodríguez. Dice una pregunta. ¿Cuáles son las implicancias jurisprudenciales y dogmáticas de la inobservancia del deber de pago de la pensión alimenticia por parte del deudor alimentario? Dice, en relación con la responsabilidad paterna y la protección de los derechos fundamentales de los hijos, en el contexto de la Constitución Política y la Convención de los Niños. Claro, la situación crítica es un penal, ¿no? A ese extremo puede llegar la omisión, ¿no? El no cumplir en el fuero civil y ya irse al fuero penal. Digamos que ya es la medida más grave, última ratio, cuando ya no Así es. entiendes en la vía civil, en la vía de ejecución, porque creo que hasta se puede solicitar embargos. También. Otras Claro que medidas sí. antes de irse a un proceso penal incluso. Sí, claro, es válido también embargar bienes, embargar cuentas, embargar AFP en su momento que liberaron la AFP, también se embargó la AFP, pero antes de también un continuar, porcentaje. Excelente, doctora. Tenemos un audio. La producción, por favor, si nos tiene el audio. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanita. Quiero consultar un caso que tengo con mi nieto que tiene 8 años, que durante los años que mi hijita estaba enferma, nunca el padre lo ha servido, nunca le ha dado nada. El niño ya tiene 8 años, está en el colegio, está a 3er grado, pero él no se preocupa, es profesor, él no se preocupa darle ni un sol. En este caso, ¿qué puedo hacer o qué documentos puedo presentar yo, señorita? Gracias, Dios bendiga. Si es que nunca ha hecho una demanda de alimentos, es el momento de realizar esta demanda y solicitar que se oficie al centro de trabajo. Como menciona que es profesor, ¿no? Entonces, no sabemos si es público o privado, pero si es en todo caso a la UGEL, ¿no? Si es del Estado a la UGEL, para que ellos puedan indicar al colegio y le hagan las retenciones de su boleta, ¿no?
Pero si hablamos de un colegio particular, entonces a la directora, y la directora para que empiece a hacer ya las retenciones, ¿no? Eso es lo que yo le recomiendo, porque como dice, ya son 8 años, no ayuda, no contribuye con los gastos de su nieto. Entonces hay que solicitarlo. Y los requisitos son básicos: partida de nacimiento, la copia del DNI de su hija, la copia del DNI o el certificado de inscripción de este padre que se va a mandar, adjuntar los documentos del colegio, en qué colegio está enseñando el señor, y así como las boletas de gastos y un cuadro de gastos para saber el estado de necesidad de su nieto. Acá llega otra consulta. Dice, buenas tardes, doctora. Mi hermano tiene 2 hijos que él no lo firmó. Él tiene duda que son sus hijos, pero él está pasando la pensión. ¿Qué puede hacer al respecto, ya que una prueba de ADN es muy costosa? Claro, lo que sucede es de que legalmente no existe la obligación. Él solo se está generando esa obligación mensual. Pero como no existe la certeza que sean sus hijos o no, entonces, y si él tiene esas dudas y tampoco puede cubrir la prueba de ADN, él podría dejar ya de dar lo que viene dando en este tiempo, ¿no? Pero corre también corre el riesgo de que la madre va a solicitar la demanda por filiación y alimentos, y ahí sí él va a tener que hacer el pago de una prueba de ADN, porque más o menos están pues entre 2.500 soles aprox. Claro, y si el padre ya va pasando, digamos, en 2 niños, son 2 hijos, y digamos que estuviera pasando 1 año, 2 años, yo creo que sobrado tranquilamente ya llega el el valor monto de la del prueba. costo de la prueba. De la así es. prueba de ADN. En todo caso, ahí la familia tendría que hacer pues un pocito, ¿no? Para Claro. poder ayudarlo a hacer la prueba. Y justamente en relación a esta pregunta, ¿qué se hace en aquellos casos donde hubo el tema de la filiación? Porque hubo buena fe, digamos, del padre, entendiendo que es su hijo, pero en el camino ya se separaron y el padre pues ha continuado dando alimentos y al final se determinó que no son sus hijos. En esos casos, ¿qué es lo que procede, doctora? La impugnación de la paternidad. Pero se va a tener que hacer las tomas de muestras de ADN, va a tener que salir que no son sus hijos, y recién con eso ya solicita la exoneración de pensión de alimentos. Claro, pero los montos que ha cancelado el padre de familia. Ya no se puede hacer la devolución porque él firmó en su momento. Okay. Tal vez quizás podría solicitar una reparación civil, pero Por eso daños ya y lo verá, indemnización. eso ya lo verá en la vía civil, pues, Otra ¿no? figura legal. Así es, otra figura Tenemos legal. otra consulta, doctora, de parte de Evelyn. Ella dice, gané un juicio de alimentos, pero durante los 6 meses restantes no pagó. Le hice un pedido de devengados y se le descontaba por planilla, pero renunció y ahora no pasa el total. Solo pasa 100 o 200 cada mes a mi cuenta personal y no a la cuenta que es. Hasta ahora no sale el devengado y es del año 2023 y 2024. ¿Qué puede hacer en este caso? También es una situación que pasa en los juzgados, ¿no? Donde por saber de que van a hacer sus retenciones judiciales directo de planilla, renuncian, ¿no? Pero eso también está sancionado en el Código Penal, ¿no? Si se prueba y se acredita de que este padre generó esa situación posterior a que se ha interpuesto una demanda de alimentos, también tiene una sanción. En todo caso, tendría que ella verlo con un abogado penalista, esa vía, ¿no?, legal para sancionar esa mala acción. Y por la vía civil, ver si de repente por ahí hay algo que se puede embargar, porque es un poco complicado, ¿no? Él ya está pasando de por sí 100 soles, que cree que con eso el niño puede vivir, ¿no? Doctora, y me quedé con una deuda con una deuda, hablando de deuda de alimentos, con una duda del audio que nos pasó la producción. La abuelita es en este caso la que está muy preocupada por su nieto de 8 años. Claro. Ella puede demandar los alimentos, si es que la hija, por ejemplo, no lo hace. De eso justo hay un proyecto de ley, pero mientras no sea ley, ¿no?, donde decía que los abuelos, los tíos pueden también solicitar pensión de alimentos en representación de la madre. Pero en todo caso, ya cuando sea ley, que está publicado en el Diario del Peruano y entre en vigencia, ahí recién podrá la abuela solicitar la pensión de alimentos. En este caso, entonces, solo podría ser su madre.
ahora solo la representa la madre. Claro, porque en los casos que lamentablemente falleció la madre y el Ay. padre se ha desentendido totalmente y los niños se han quedado con la abuela o con el tío o con la tía, pues tendrían ellos que apelar, ¿no? Demandar. Tendrían ellos que presentar una demanda de reconocimiento de tenencia en contra del padre, o sea, los abuelos en contra del padre. Eso ya lo pueden hacer, tenencia sí lo pueden hacer. Sí, claro, sí pueden Pero lo que solicitar sí la no tenencia. pueden es solicitar la demanda de alimentos. Posterior a que se les otorgue la tenencia, o sea, ahorita como está nuestra ley peruana, sí, pues, ¿no? Primero tienes que solicitar el reconocimiento y una vez que tienes la tenencia, ya este abuelo está facultado a solicitar la pensión de alimentos. Pero en el caso de los tíos, igual, también, si de repente los abuelos no se pueden hacer cargo, de repente tienen, pues, no, están un poquito, son adultos mayores o de repente tienen un estado de salud, ¿no? Que también tienen una necesidad o necesitan un apoyo. Entonces, quienes facultan posterior a los abuelos son los tíos, ¿no? Paternos, maternos, ellos también pueden solicitar la tenencia de los ¿y niños. cuál es lo que está en proyecto de ley? El que un abuelo o un tío pueda demandar de forma directa, sin haber realizado la tenencia, pueda demandar de forma directa la pensión de alimentos. Ok. Así es. Celia Dueñas nos consulta, cuando el padre tiene esquizofrenia, ¿qué se debe hacer respecto al tema de alimentos? Ahí es una buena pregunta, porque si este padre no puede, ya no genera ingresos, no tiene capacidad económica, entonces se tendrá que demandar a los abuelos, y si los abuelos tampoco pueden, se tendrá que demandar a los tíos. Pero dentro del proceso, doctora, se podría, por ejemplo, invocar de parte de esta persona que tiene esquizofrenia o supongamos Claro, que... en la contestación de demanda. Ya. Claro, él podría decir, ¿no?, que tiene un problema de salud y que por tanto no tiene capacidad económica y que no puede cumplir con esta Él obligación. o su representante, tal vez. Él y su abogado en todo caso, ¿no? Así es. Tenemos otra consulta. Dice, buenas tardes, a mi hermano le piden 20.000 soles de alimentos y en el juicio la ex esposa exigió una mensualidad de 980 soles, pero mi hermano no pagó y ahorita tiene 15 días para juntar 6.000 soles, si no se le hace efectiva la prisión. ¿Tiene alguna alternativa aparte del pago? Ahí hay que separar, ¿no? Como decíamos, ¿a quiénes se le da pensión de alimentos? A los hijos, a los padres, pero también a los cónyuges. Entonces, si ya tenemos un fallo que le han otorgado a esta esposa, o bueno, ahora ya no esposa, esa pensión, ¿no? Porque puede ser con la sentencia de divorcio, ojo, ¿no? Que le dejan una pensión a quien fue su esposa en su momento. Todo eso igual se genera un devengado, ¿no? Entonces dice, no creo que haya sido una pensión de 20.000 soles, sino que debe ser un devengado. Por eso está diciendo que ya si no paga 6.000 soles, se hace efectiva. Y justo eso era el punto que señalábamos, ¿no? Ya cuando tú llegas a la instancia de fiscalía o juzgado penal, si tú no cumples, ahí sí, ¿no? Puede dejarse la pena de ser efectiva a suspendida. Lo que yo le aconsejo es de que presente un escrito y explique el por qué él no puede pagar, porque él sabía, cuando el juez emite la sentencia y dice, por ejemplo, 4 cuotas de 6.000 soles, ¿no? Él sabía que tenía que pagar esas cuotas de 6.000 soles. Entonces, debió solicitar en todo caso que se le pueda proporcionar más cuotas, porque en la vía judicial, en la penal, te dan la facilidad hasta 18 cuotas. Y en la vía de la fiscalía te dan hasta 9 cuotas. Entonces, ahí en todo caso, no sé si estuvo con abogado, pero debió solicitar lo máximo que podía para que así pueda pagar y no se le vuelva impagable, ¿no? Porque se revierte en todo caso la sanción. Doctora, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me llama la atención que él dice ex esposas. ¿Los ex esposos también pueden pedir pensión de alimentos? Es que en el divorcio lo han solicitado. En el divorcio ha solicitado una pensión de alimentos. Así es, para sus hijos y para ella. Pero ella, siendo ex esposa, ¿puede solicitar alimentos en el divorcio? Es que ya se lo dieron en la sentencia. Sí. O sea, en el proceso de divorcio solicita a la vez alimentos. En Claro. la sentencia sale ya el estado civil divorciado y a su vez piden alimentos. Claro. Y ahí establecen un monto. Ya está establecido. O sea,
tú inicialmente solicitas la demanda para tus hijos y para ti. Y si el juez te falla y te dice 900 para la esposa o la ex esposa, posterior al divorcio, se le da la pensión. Sí Wow. existe la pensión. Tenemos otra pregunta, Paulita. Así es, tenemos la siguiente pregunta, dice, buenas tardes. ¿Y cuando tu hija cumple 18 años, se tiene que seguir pasando pensión? La pensión fue por mutuo acuerdo. Sí, claro, como se precisaba, para los hijos mayores de 18 años es hasta los 28 años, pero con la condición de que se encuentren cursando estudios técnicos o universitarios y con éxito, ¿no? Y también, como está ahora nuestra legislación peruana, precisa que es el mismo hijo que tiene que personarse al proceso y continuar. Pero también hay otro proyecto de ley que justo decía que la madre tenga representación hasta los 28 años, ¿no? Pero también está en proyecto de ley. Y en ese caso sí quisiera comentar que me considero que debe ser el hijo, ¿no? Claro. No permitirle la representación a la madre hasta los 28 porque también es mal utilizado, ¿no? O sea, porque pasa también casos que los hijos tienen una pensión y la madre o el padre no le da lo que realmente le corresponde, sino que le limita, lo hace vivir con un monto mínimo. Hay hijos que de repente están estudiando en colegios nacionales cuando podrían estudiar en colegios particulares y tampoco no hacen una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, hay pensiones que son de 3.000 soles, pero sin embargo el padre dice, me lo manda sucio, no le ha dado desayuno, mi hijo dice que no come a sus horas, tampoco está ya con la nana, porque ella cuando puso la demanda por pensión de alimentos puso nana, todo, ¿no? Claro. Y ahora mi hijo me dice, no, mamá, no, papá, no tengo nana, estoy solo, me quedo con mi abuela. Entonces, todo eso, ¿no? Claro, y eso pasa también porque lamentablemente se piensa que este monto de pensión pues es para la madre. Entonces tenemos que entender que acá existe el interés superior del niño y ese monto y la pensión es para el niño si así se ha solicitado. Si la ex esposa lo ha solicitado en la demanda, bien, se le da a ella también, pero si en este caso se ha solicitado el monto específicamente de pensión de alimento para tus hijos, ese monto son para tus hijos, no son para las vanidades de la mamita, porque ella tal vez puede decir, no, yo me sacrifico por ellos, yo velo por ellos, pero eso no es razón justificante para que el monto destinado en una sentencia vaya destinado para tus gastos. Ese monto es necesariamente, exclusivamente para ser utilizado para el niño. Y sí pasa, Paola, sí pasa. Tengo clientes que tienen pensiones considerables para sus hijos, pero que en la práctica no los están utilizando para sus propios hijos. Doctora, tenemos más preguntas. ¿Hasta qué edad puedo pedir los devengados? Tengo 36 años y mi papá nunca me pasó pensión de alimentos. No, ya no puede pedir los devengados, ya, porque era hasta los 28 años y ya tiene 36 años. Y 28 también. años y sin hijos, ojo. Sí, pero es que la ley dice solo hasta los 28 años. Hasta los 28 o sea, años. si este hijo No ya hay- tiene 36, así no tenga hijos, ya no le hay un pleno corresponde. casatorio o alguna resolución del Poder Judicial que haya establecido. Porque No. si este hijo, que digamos muestra buena conducta, está estudiando en la universidad, pero si ya asume él un gasto como es tener familia, el padre tiene la obligación aún de pasar ese tema de alimentos. No. Ahí también es otro escenario legal, ¿no? Si este hijo tiene 18 años y empieza los estudios universitarios y tiene carga familiar, Así es. ya este padre esté obligado, ya solicita una exoneración de pensión de Claro, alimentos. porque ya él está asumiendo ya una responsabilidad adicional. No podría estar recibiendo la pensión de su padre porque está asumiendo otra carga, ¿no? Es que ya él mismo decidió formar un hogar, ¿no? Y ante eso ya te generas tú también obligaciones con ese hijo, ¿no? Doctora, también hay otra consulta que dice, ¿qué hago si mi hijo está lejos con su padre discapacitado? Yo pago pensión de alimentos, pero no quiere darme a mi hijo. Tiene que solicitar su régimen de visitas o su tenencia compartida. Puede O ser- puede solicitar la variación de la tenencia, dependiendo en todo caso. Puede ser el tema de los alimentos, una medida de uno de los padres, o sea, solamente quiero que me pasen los alimentos, pero no quiero darte un régimen de visitas.
También, mucho, Isabel, doctora. pasa tristemente que hay padres que cumplen con la pensión de alimentos todos los meses sin que les hagan retención, hacen los abonos directos y no les dejan ver a sus hijos. Sí sucede. En el caso de esta niña que ha cumplido, ya no es niña, ya cumplió 18 años o va a cumplir, el padre preguntaba, o la madre, de que si tiene que seguir pagando pensión, siendo que esto fue por mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo pudo haber sido en una conciliación o en un proceso judicial, ¿no? No lo Así dice. es. Claro, puede haber sido un mutuo acuerdo, pero ese acuerdo tiene validez hasta que este hijo cumplió la mayoría de edad, ¿no? Hasta que sea menor de edad. Pero ya cuando es mayor de edad, él tiene toda la facultad. Si lleva estudios técnicos universitarios, puede él mismo, o sea, si su madre nunca hizo un juicio y solo fue acuerdo, él sí podría iniciar un juicio. Tiene toda la facultad de poder hacerlo. Bien, como comenzamos, como decíamos, perdón, al inicio del programa él ha quedado corto. Doctora, por favor, ¿cuáles son su número de WhatsApp? Porque al interno están pidiendo, por favor, dígalo De 2 acuerdo. veces, fuerte y claro. Mi número de contacto es el 951-965-809. 951-965-809 y en mis redes sociales como Fiorella Jaimes. Gracias, estuvimos con la doctora... Fiorella Jaimes. Sí, estamos con la doctora Fiorella Jaimes, quien ha estado con nosotros y como siempre la invitaremos para otro programa. Y bueno, les agradecemos, amigos. El día viernes vamos a estar nuevamente con ustedes en este tu programa No negociable. Nos vemos. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.